Venga, vamos allá. Alexa, para. Ciberdelincuencia, transparencia, datos, alfabetización mediática, desinformación, fact-checking, política y, por supuesto, muchos bulos. Sara Martínez y Lorenzo Sastre desmontando bulos. Muy buenas noches y bienvenidos a Desmontando Bulos. Son las 9 de la noche del miércoles 7 de mayo de 2025. Yo soy Lorenzo Sastre y me encuentro acompañado de Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo. Aquí estamos, una semanita más, además con toda la tensión que hemos vivido estas últimas horas de la tarde de este 7 de mayo, donde ha empezado ese cónclave, y lo hemos visto en directo. Ha salido fumata negra, no habemos papa por el momento. Así que esa es la gran última hora Tan en directo de este día. que ha salido la fumata justo cuando hemos dado a empezar el programa, así que... Efectivamente, así estaban va, esperando a nosotros. nos estaban esperando para darnos la exclusiva. Totalmente. Pero bueno, esta semana también la hemos tenido entretenida, entre el apagón, los problemas de la Renfe, bueno, de la Renfe no, lo hablaremos bien, porque la Renfe es una de las compañías que operan, en este caso Adif, es quien ha sufrido los problemas, aunque todo el mundo dice de Renfe, pero bueno. Esto es como todavía los que llaman pica al Carrefour. Exacto. Esto es un tema de nomenclatura, pero también es verdad que hay que saber más que nada por el tema de las responsabilidades, de quién funciona o quién ha tenido responsabilidad en ciertas cosas. En fin, que vamos de lunes en lunes, Lorenzo, una cosa que no sé. Sí, yo ya en fin, pasaba pena a ver qué pasaba este lunes. Ahora sí que está saliendo bien la fumata. Que parecía que se había parado, pero ahora sí que está saliendo bien la fumata. Porque, bueno, llevan 3 semanas intentando estrenar un programa en televisión española y desde luego les ha costado estrenarlo, ¿eh? ¿Y de qué manera? Bueno, pero bueno. Ya te digo. Los políticos pues siguen enfrascados en el y tú más, como siempre. Dimita, no dimita y tú más. Pero bueno, ya sabremos en algún momento. Además, a ver, del tema del apagón, es que en realidad es muy difícil saber exactamente qué es lo que ha pasado. Tienen que leer un montón de datos y no es fácil. Y tiene que ser experto. No, yo creo que si queremos ser... Además, yo creo que es una de las cosas que ya desde el primer momento, ya no te digo el ámbito político, sino el ámbito técnico, es yo creo que en algo que siempre lo han dicho desde el primer momento, que iba a ser muy difícil, o sea, ser rápidos en la resolución, ¿no? De qué ha ocurrido, qué cosas han pasado y qué cosas han coincidido. Yo sigo en lo mismo. Es una explicación que escuché desde el primer día con mi preciosa radio de toda la vida. Y yo creo que es así, que no falló una cosa, sino que fallaron varias cosas. Y yo creo que ese tipo de incidentes, que es una concadenación de varios fallos que llevan al desenlace, concretamente. Exactamente. Y por eso por eso lo que ocurrió en ese apagón, pues bueno, tenía menos de un 1% de posibilidades que ocurriera. Bueno, pues ese 1%, ¿no? La estadística es así, la probabilidad es así, y aunque hay muy bajita probabilidad, pues bueno, está ahí y se puede producir. O sea, y eso lo sabemos en nuestra vida cotidiana. Importante, pues hombre, que la verdad que la solución fue, yo creo que bastante rápida, quitando excepciones que ya lo trae la propia red.
Pero bueno, ¿que puede volver a ocurrir? Hombre, pues sí, con la misma probabilidad. ¿Que nos estamos jugando muchas cosas como país con todo esto? También, porque en definitiva estamos apostando por una energía renovable, limpia, que la tenemos y además somos potentes y que ha significado también parte del desarrollo económico de estos últimos años, especialmente a nivel empresarial, porque las empresas también se han beneficiado de esa energía más barata. Y por tanto nos jugamos muchas cosas, o sea, retroceder, como hoy hemos visto en el Congreso de los Diputados, donde nuestros representantes políticos, bueno, al final cada uno ha ido por donde le ha dado la gana. Hoy se presentaba en el Congreso por parte del presidente del gobierno ese programa, ¿no?, de inversión armamentística o de seguridad, mejor dicho, ¿no?, porque las partidas no son solamente de balas y tanques, ni mucho menos, sino de más cosas. Pues al final ha sido un batiburrillo donde se ha hablado de eso, se ha hablado del apagón, se ha hablado desgraciadamente, de lo ocurrido en el ferrocarril, con esos parones, pues, no sé, al final, no sé, o sea, se van del Congreso y a la ciudadanía nos queda siempre ese juego de ping-pong que tampoco nos soluciona mucho las cosas. Lo que pasa que yo estoy convencida que es algo que les interesa a todos, a la parte del gobierno, porque se queda muy superficialmente el papel de la oposición, especialmente del partido mayoritario, y por parte de la oposición porque, bueno, es seguir tirando del hilo sin mayores responsabilidades, ¿no? Entonces, yo creo que eso la mayoría de la ciudadanía se da cuenta de que, bueno, pues que se lo pasan bien ellos, pero nosotros pues casi ya nos entretiene más estar viendo durante 2 horas y sale el humo negro o blanco para elegir al nuevo papa, ¿no? Entonces, estoy un poco decepcionada, no sé si se nota un poco. Sí, un poquito. Sí, la verdad es que ninguno está a la altura como debería estar de estas circunstancias. Claro. Y bueno, lo que sí que habría que trabajar es la mejor solución para que no se vuelva a repetir en primera instancia. Y para garantizar, pues bueno, básicamente, como nos hemos vuelto unos expertos electricistas, algunos más por que Dios, otros, totalmente. últimamente, sí, pues eso. Escuchamos muchas cosas, Lorenzo, cierto, sí, demasiadas. Sí. Pues demasiadas. Hay que buscar sobre todo, pues, que esa estabilidad de la red, evitar que haya estos problemas. Yo no soy especialista en eso, pero hay gente que sí. Entonces, pongamos esas personas a manejar el cotarro, pero bueno. Claro, y en definitiva ahí están, porque evidentemente de las instituciones, cuando hablamos de Red Eléctrica Española, donde, hombre, lo que es el Estado tiene una participación de un 20%, o sea, es más parte privada que pública, pero también es verdad que en esas instituciones hay técnicos, o sea, es como en una empresa, ¿vale? Una empresa tiene una cabeza visible, pero luego hay personas que saben de todo eso, ¿no? Tenemos el CSIC, que también eso sí que es público, y tenemos a investigadores dentro del CSIC en diferentes ámbitos, ¿no? Y también están hablando, tenemos personal de entidades privadas que también son técnicos y que revalidan lo que ha ocurrido, lo que se está haciendo. Lo dijeron desde el primer momento. Tenemos meses para poder cotejar todos los datos de un entramado como es la red eléctrica, que es una barbaridad, y tenemos la suerte de tener un país que está implantada en toda España. Hay luz eléctrica en todo. Claro, si
Si fuera una red eléctrica menos robusta, habría menos servicio de luz y por tanto habría menos problemas, ¿no? Entonces todo eso pues supone... yo creo que a veces, ojo, con esto no es ni justificar a unos ni a otros, pero yo creo que es necesario, no sé, esa necesidad, ¿no? de escuchar, de lo que decimos muchas veces aquí respecto a la desinformación, escuchar a expertos, valorar lo que dicen unos y otros, y de verdad desechar canutillos de desinformadores que no dicen absolutamente nada. El tema que se está hablando ahora de las centrales nucleares, vamos a ver, las centrales nucleares son empresas privadas, o sea, no forma parte del accionariado la administración pública. Y estamos al principio del programa para desmantelar estas centrales nucleares, que además se va a desarrollar hasta 2030. Estaban funcionando las centrales nucleares, o sea, están funcionando. No. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí que evidentemente cada vez van a funcionar menos, porque al final esas empresas privadas decidieron que no les valía la pena seguir apostando por la energía nuclear. Y eso no es una decisión ni de un gobierno ni de otro, es una decisión empresarial. Claro, si esas empresas ahora llega el gobierno y les dice, pues vamos a invertir en estas empresas para ampliar, ¿no?, la energía nuclear. Hombre, con el dinero de todos, pues igual vale la pena, no sé, apostar por otras energías, ¿no? Bueno, una cosa sí que me ha quedado más o menos clara, que en realidad existen dos tipos de energía y una de ellas se encarga de estabilizar un poco la red, que se puede conseguir de varias maneras, como por ejemplo, porque es más estable, sí. Porque es más estable. Bueno, más que nada por lo que he entendido, que igual, porque, bueno, pero uno entiende lo que entiende también. Básicamente, sobre todo, unas usan unos conversores, que vendrían a ser las placas solares y las de viento, y luego otros usan pues unos ventiladores, unos motores, que es lo que se hace girar, que es lo que produce la electricidad. Estos que usan estas rotaciones, al hacer rodar, es lo que mantiene la estabilidad en la red. Entonces, pero esta estabilidad se consigue con hidráulica, con carbón, con gas, con nuclear. Con nuclear también. Etcétera. Pero bueno, está la hidráulica, que está considerada verde. Y la nuclear depende de en qué país está considerada verde. Eso ya no me meteré yo, porque hay países que sí, países que no. Y dentro de la propia Unión Europea. No estaremos saliendo de la Unión Europea. Incluso en algunos países, yo me acuerdo que además lo hablamos tú y yo, que el gas está considerado verde. ¿Te acuerdas? Sí. Que si no me equivoco, Alemania, el gas está considerado verde. O sea que, bueno, eso ya de verde ya veremos. Aquí, si no es tan claro si mismo qué es lo que es y qué es lo que no es, pues vamos, mal vamos. Pero bueno, que básicamente tiene que haber varios puntos, por lo que yo he entendido, en la red, distribuidos por todo el país, que tengan, digamos, esos motores que giren, esos ventiladores que giren, que mantienen esa rotación, que es lo que hace que mantenga la estabilidad. Y después ahí ya le puedes meter todos los que usan conversores, y ya está. Yo creo que, como siempre digo, el equilibrio. En el equilibrio están las cosas. Claro. Y por eso cuando se apuesta por un cambio estructural, pues hombre, hay que ir muy poco a poco, claro. Como tú dices, que el equilibrio nunca se pierda, claro. Y que no se sigan dando pasos hasta que lo demás se puede... También en muchas otras cosas, cuando tienes que hacer un cambio muy importante, si tú lo fuerzas demasiado, se te puede desequilibrar todo y se te puede ir la luz, el internet o la sociedad a la mierda, hablando claro, porque tiene que ser, tú puedes conducirlo hacia ahí, pero en gran parte tiene que ser un cambio orgánico, porque si no, pues es como lo de las bolsas de la compra.
que te fuerzan a pagar la bolsa para consumir menos, que por cierto, otro día hablaremos del precio de las bolsas de la compra, que empezaron por 1 céntimo y ya va por 20 o 25, pero esa es otra historia. Pero al final, sí, es con buena intención, pero después te lo empaquetan todo en plástico. O sea que Claro. al final me llevo más De eso plástico va, que mira, antes a casa. Me llevo más plástico que antes a casa. efectivamente. Ahí hay algo que no me cuadra. Pero bueno, eso Ay, da para otro día. es que es difícil que cuadren esas cosas, cierto, Sí. cierto. Yo lo he dicho, yo creo que el trabajo de investigación de todo lo que ha ocurrido, lo bueno que podemos sacar de todo eso va a ser que posiblemente se van a poder conocer algunas causas para saber, para entender los efectos y por tanto será el momento de a lo mejor dar un pasito más De corregir. en toda esa estabilización de la red y de la forma en la que se quiere funcionar. Y que nadie se encabezone por su postura, pues si no puede ser su postura al 100% y tiene que ser al 75%, pues nos tendremos que conformar con el 75%. Pero efectivamente, efectivamente. Pero bueno, yo también he visto políticos que no eran la 1 de mediodía y ya estaban pidiendo explicaciones. Coño, primero espérate que lo arreglen y después ya buscaremos las explicaciones. O sea, un poquito de cabeza. Pero ves, eso es lo que al principio decía. A mí ya cuando entramos en estrategias comunicativas a nivel político ya no me interesan porque normalmente no nos dan ninguna solución, ninguna... Claro, no, porque eso es... claro, para mí eso es el argumentario facilón, ¿sabes? Claro. Que desgraciadamente cada vez hay más, ¿no? Para eso pues ya tenemos las redes sociales con gente que se lanza a subir su opinión y ya está. Pues un político tiene que ser algo más que eso, ¿no? Entonces, no, la verdad, no, nada, que estoy yo muy negativa con todos ellos. En fin, sí, no. Y sobre todo, como siempre hemos dicho, no hace falta pedir la dimisión o sea, convocar elecciones, no la dimisión, sino convocar elecciones cada vez que haya la más mínima oportunidad. Porque ya sabemos que en este caso Pedro Sánchez no lo hará. O sea, por mucho que lo pide, no lo hará. Y es que además, si lo hace después, lo van a criticar. Lo van a criticar por haber salido corriendo. Esto el otro día... Es que es esto. La noche Siempre estamos en esa disyuntiva, pero al final todo es negativo. La noche de lo del apagón, estaba yo hablando con José. Bueno, él estaba, no sé si estaba en el programa esa noche o al día siguiente. No, debía ser el día siguiente porque esa noche pudo hacer el programa por los pelos, porque no había vuelto la luz todavía. Claro. Al día siguiente estaba José pues bastante cabreado, ya lo conocemos todos, no hace falta especificar más, que tiene sus cosillas, no hay más. Y blasfemando de Pedro Sánchez, diciendo que por qué había ido, no sé qué, no sé cuánto, y yo le dije, es que José, te vas a quejar si va o si no vas, y que da igual, lo ha hecho para que te quejes igualmente, para que te puedes quejar, y ya está. Exactamente. O sea, da igual lo que haga. Y es así, ¿eh? Siempre va a haber gente que se va a quejar. Y por eso te digo que, en fin, que a mí me parece muy bien que cada partido o cada líder político utilice la estrategia que quiera, pero sí que es verdad y yo no le he preguntado a toda la ciudadanía española lo que piensa, para eso están las elecciones, para eso están cada vez que tenemos que ir a las urnas, ahí está, los verdaderos datos están ahí. Pero yo, por lo menos de gente en mi ambiente, tanto laboral como personal, la verdad que hay mucha gente hasta el pirri, de este come todos los días, ¿sabes? O sea, madre mía, pues claro. Yo considero que este país y la sociedad que conformamos es un país mucho más maduro de lo que nos dan a entender, ¿no? En el ámbito político y es mucho más generoso, es mucho más racional. Luego, pues siempre hay gente que, pues bueno, que
que yo creo que se contagia de esa tensión, ¿no? Y de esa polarización. Hmm. O todo es malo o todo es bueno, no, hombre, no. O sea, en el término medio, ya lo decía Aristóteles, está la virtud, sigue estando allí, y lo que no sirve es o a todo estar en contra, ni tampoco sirve a estar a todo a favor, porque tampoco... No. Si estás también todo a favor no, de lo más que que nada sea, porque, del gobierno, claro, o tú a favor de un partido político, o incluso tú a favor de una empresa, y le cantas siempre que bien que lo hace claro, la empresa, por muy mal que lo hagas, tú le dices que bien, no van a solucionar problemas, va a ir a peor. Por lo tanto, lo suyo es ser sincero exactamente. con los Y otros. nunca se va a enriquecer. Pues yo sigo pensando que en el debate político, que es imprescindible, necesario, y nos va la vida cotidiana en él, tiene que haber eso. O sea, el llegar a acuerdos, el mantener una postura y la contraria para a ver dónde podemos llegar y encontrar a lo mejor una tercera vía que posiblemente será más enriquecedora y mejor que cualquiera de las dos, ¿no? Y yo me da la sensación que eso se ha perdido hace ya tiempo, y así, Bueno, así nos va un poco, ¿eh? yo Pero bueno, hoy le he dicho a mi compañero que yo sabía cuándo va a haber Papa Nuevo. sí. Sí. Todo depende del menú que le den. Si le dan Hasta de esta eso han noche, hablado, ¿eh? si les dan esta noche una buena cena, mañana no hay papa. Si Claro, la cena es ahí, mañana a las 10 de la mañana ya tenemos papa. Bueno, si es ahí, igual le dan la oportunidad al mediodía y es a las 4 de la tarde. Pero como sea malísima, sí, mañana a las 10 de la mañana ya hay papa. Te ponen de acuerdo y venga, tira, que queremos salir de ya te aquí. digo. Este Que año, conste que es yo uno de hoy los, no he los- oído hablar del menú hoy, ¿eh? Yo me acuerdo Yo que sí, años atrás sí, sí, sí. pero hoy yo no lo he oído. Pero igual sí, ¿eh? Yo ya he escuchado en un medio no te puedo decir cuál, porque además estaba escuchando la radio Claro. y no me acuerdo cuál tenía sintonizada, pero sí que estaban comentando que precisamente los menús para los miembros del cónclave, al ser gente ya bastante Mayorcica. mayor, eh, claro, se intenta que sean unos menús bastante saludables. Hombre. Especialmente no se ponen ciertas comidas precisamente porque, claro, tienen que estar encerrados ahí, y bueno, Hombre, tú pues eso de imagínate ir que al les pongan servicio no, alubias. Imagínate que les pongan alubias. claro, mal Serías tú rollete, la Capilla qué Sixtina. mal rollete, Por eso, que... Pero bueno, depende de ya cómo, te de, digo. co- de cómo sea la cena y cómo los traten ahí en el hotel ese, a todo pagado, menos el minibar, que quede claro. Ay, por Eh, Dios, pues madre pues mía, que pues estarán más o menos tiempo. Eso sí, más de una semana no, porque después ya empiezan a repetir el menú y pa' qué. Pero eso nunca dura ya te más de digo, una no, semana. no, hombre, digo yo, ¿eh? O sea, no nos pueden tener una semana ahí mirando la chimenea, o Sí, sea, que con la yo tecnología que comprendo, tenemos hoy en día, ¿eh? Y todo el mundo ya te pendiente toda la digo, tarde de una chimenea. Es la que chimenea. con lo A fácil mí que es me hacía mandar hoy gracia en las día un gaviotas, tweet. que estaban alrededor. Sí, sí, sí. Bueno, Esas hoy han estaban sido majas allí, protagonistas las gaviotas, totalmente. porque no había otra de esto. Yo, no, ya te digo. Y bueno, yo considero que si hoy a la votación, que ha costado un poquito, Mm. habían un par de opciones. Primera, que, que no, podía ocurrir, que no hubiera habido votación, que hubieran decidido no votar hoy, que podría ser. Lo que pasa que también menudo rollo, o sea, no puedes tener a 30.000 personas esperando allí en la Plaza San Pedro, o sea, eternamente. Claro. O también podía ocurrir que se hubiera alargado más, porque hay intervenciones, pues que se hayan alargado un poco más de lo que se tenía pronosticado, o que también se hubieran equivocado en alguno de los votos, pues a lo mejor meter dos papeletas.
que por tanto eso se queda impugnado y por tanto tienen que volver a votar. Y claro, son 133, son más cardenales que nunca. Claro, no, y aparte después siempre está gracioso que mete una loncha de chorizo o escribe tonto el que lo lea y cosas así, entonces, claro. Igual puede haber algún graciosillo, ya sabes, claro, de eso siempre hay, ¿no? Hay por todos lados, así que ¿cómo no va a haber algún cura graciosillo? Pues claro. Bueno, vamos para el programa, que si no, lo que hemos preparado, que si no después tenemos que correr y se quedan, fuera. La actualidad está muy densita, o sea, y entonces, claro, esto da para pensar muchas cosas, claro. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa y lo que todos los miércoles intentamos traer para el bien de todos nosotros, que somos personas sensatas y nos gusta estar bien informados y además, como en esta primera parte del programa, especialmente que no nos la cuelen con nuestros datos y con nuestros dineretes, ¿no? Esa ciberdelincuencia que está ahí y que hoy pues viene de la mano de Verifica Radio Televisión Española junto con INCIBE, porque se ha detectado un correo electrónico con un remitente que se presenta como Mapfre, sabéis, esa entidad de seguros, en el que se ofrece un kit de seguridad contra incendios a cambio de completar una encuesta de satisfacción, ¿no? Bueno, pues esto es desgraciadamente un caso de phishing, ya que Mapfre pues ya ha mandado un comunicado de que es falso, no están, en fin, ofreciendo esos kits de seguridad y en este caso Verifica Radio Televisión Española pues evidentemente ha explicado un poco cómo ha funcionado, con que ya sabéis, el típico formato, ¿no?, de phishing. Pinchamos en el enlace que nos ofrecen, nos redirigen a una página con el logotipo clonado de la empresa, en este caso de la aseguradora, y sí, comienza una encuesta de 8 preguntas sobre la relación con el cliente, ¿no? Al terminar se muestra el kit de regalo y nos advierten que si abandonamos la página sin elegir el premio, pues se perderá la oportunidad, ¿no?, de obtenerlo. Aparece un precio del kit tachado, en principio de 250 euros, y aseguran que a ellos pues no les va a costar nada, ¿no? Eso sí, al finalizar el proceso, como ya es típico en estos casos, se solicita el pago de 2,99 euros por gastos de envío. Como bien explica Verifica Radio Televisión Española, si hacemos una búsqueda inversa en Google Lens o en TinEye, pues vemos que esas fotografías de ese supuesto kit que nos ofrecen y nos enseñan, pues procede de un banco de imágenes y han sido utilizadas por otras páginas web como esta, ¿no? Lo mismo ocurre con las instantáneas de personas que supuestamente han hecho la encuesta y explican que, bueno, que están súper contentos con ese kit, ¿no? También han podido comprobar que a lo largo del proceso pues va cambiando la dirección de la web, al menos en 3 ocasiones, y han constatado que todos tienen contenidos sospechosos, porque si le pasas la herramienta de virus total, pues te da ya el veredicto, ¿no? Lo dicho, desgraciadamente, pues este tipo de phishing, como pasa en otras ocasiones, pues ya sabéis, a partir de el kit de supervivencia para la ciudadanía, etcétera, etcétera, bueno, pues se han hecho un poco con esa temática que a todos nos llama la atención y especialmente desde el apagón del 28 de abril, pues bueno, es un elemento a tener en cuenta por los malos para a ver si podemos picar. Así que, lo dicho, cuidado con estas cosas que nos llegan, donde al final nos piden más datos de los que pensamos, y aunque sea un estupendo kit, pues igual vale la pena rechazarlo y mirar siempre, evidentemente, a dónde nos llevan esos enlaces. Esta mañana he oído, hablando del apagón, que había un espabilado que con este rollo lo he oído en no sé si en la tele o en la radio, ahora mismo no me acuerdo, que había un vecino de un edificio que era electricista, que se ve que días después volvió a bajar los plomos de todo el edificio y les cobró 50 euros a cada vecino para repararlo.
Es que madre mía, madre mía. Ay, la En gente. vecinos, Sí, en vecinos vecinos tan así. solidarios. Bueno, vamos Madre al mía. siguiente. Vamos al siguiente, donde como siempre, noticias urgentes para todos los ciudadanos. Bueno, pues una afirmación en una serie de vídeos que se han difundido en este caso desde perfiles de TikTok, donde nos dicen que los españoles nacidos entre 1949 y 2010, pues tenemos derecho a recibir 1.900, 2.000 euritos de nada de un fondo social, ¿eh? Los vídeos incitan a hacer clic en el enlace de la biografía del perfil para realizar esa solicitud de la supuesta ayuda. Lo que pasa es que ese enlace te redirige a una página web fraudulenta en la que se suplanta Telegram y en la que se pide a las víctimas que introduzcan su número de teléfono para iniciar la sesión, ¿no? Claro, de este modo los ciberdelincuentes pueden hacerse ya con nuestro perfil en la plataforma de mensajería que os decía en Telegram. Evidentemente es mentira, no hay ninguna ayuda y una ayuda pública, como podéis imaginar, no se va a solicitar por una red social. Los perfiles que se han detectado, en este caso por Maldito Bulo, han sido algunos Benefites 1, Benefites 2, que por cierto ya no están disponibles, pero comparten el mismo vídeo engañoso. Lo único que ha ido cambiando son fechas para presentar la solicitud, ¿no? Y la cantidad de dinero que se puede ofrecer. Estos vídeos acumulan miles de reproducciones, esto es lo más fastidiado de todo. Uno de ellos ha llegado a las 800.000 visualizaciones. Esto es lo que traen las redes sociales en algunos casos, ¿no? Como bien explica Maldito Timo, si le damos al botón abrir, vemos que la página sospechosa, una tal social, un benefit Spain, aparenta ser la plataforma, como os decía, de la mensajería de Telegram, y en este supuesto grupo de Telegram, denominado prestaciones sociales, pues ya te pone: para recibir el pago de 1.200 euros necesitamos verificar tu identidad a través de Telegram. El objetivo al final de este timo es que se quedan con nuestro perfil en la plataforma y por tanto poder utilizarlo luego fraudulentamente. Así que ojo con estas cosas. Como que no es difícil ya identificarse con el DNI digital, con la clave PIN y toda la hostia, como que ahora encima tuviéramos que identificarnos con el Telegram. Ya te digo. Bueno, ahí están esas dos denuncias de esta semana. Y nos vamos con los avisos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Vamos a ir hasta la Policía Nacional. Os he traído dos cuestiones que han hecho durante esta semana. Una que tiene que ver con la primavera, que ya la podemos disfrutar, unas veces más, otras veces menos, por supuesto, pero la primavera ahí está. Y la Policía Nacional, en concreto, pues ha querido compartir pues algo que es típico de este tiempo de primavera, que es la oruga procesionaria, que es muy, no es por nada, pero la podemos encontrar fácilmente en el arbolado, en las zonas verdes, y recordemos que es peligrosa para nosotros, para los seres humanos, pero especialmente es mortal para los perros. En caso de contacto, pues ya sabéis, no hay que frotar, hay que lavar rápidamente con agua y acudir al médico si los síntomas persisten o pueden ser graves, porque eso depende también de las personas. Ya los perretes, pues hombre, hay que tener mucho cuidado con ellos, porque desgraciadamente pues puede ser fatal, ¿no? Así que ojo con estos estupendos paseos que podemos ya disfrutar en nuestro ambiente, pero también tenemos algunas cosas a tener en cuenta. Entre ellas, como todos los años, estas orugas procesionarias, que son, lo dicho, son muy numerosas. Bueno. Y luego nos vamos a también, este estuvo muy simpático, además se hizo muy viral dentro de dentro de X, por parte de la Policía Nacional.
porque se celebraba el Día de la Risa y hicieron esta recomendación, más que nada jugando con la ironía, ¿no? En fin, de no caer en ciertas cosas, más que nada porque sí, es el Día de la Risa, pero que no te hagan reír por ingenuo, ¿no? Y movieron este vídeo que vamos a ver. Vamos a ver si quiere salir. Vale. Ahí está. ¿Estás buscando piso o planeando unos días de descanso y desconexión? Pues cuidado con algunas ofertas demasiado atractivas. Cada vez estamos detectando más estafas cuyo gancho son los falsos alquileres inmobiliarios, ya sean turísticos como de estancia prolongada. Te atraen con condiciones muy atractivas, con pisos que parecen sacados de una serie de televisión, y te solicitan un adelanto o una reserva lo antes posible, que si no, se lo lleva otro. Pero una vez hecho el pago para asegurarte ese ático de ensueño en el centro o ese apartamento en primera línea de playa, la oferta y los supuestos dueños desaparecen. ¿Qué podemos hacer? Si te parece demasiado bonito, lo primero que debes hacer es comparar el precio ofertado con los precios de mercado en esa misma ubicación. Desconfía siempre de las excusas para no poder mostrar o no poder visitar el piso físicamente, y también de aquellos que te piden contactar al margen de la plataforma online. Puedes también localizar el inmueble en Google Maps o hacer una búsqueda de las imágenes utilizadas en los anuncios, porque los delincuentes suelen sacarlas de internet. Y nunca mandes imágenes de tu DNI o cualquier otro tipo de documento. Recuerda, 1 de cada 5 delitos se cometen en la red. Ayúdanos a protegerte. Ahí estaba. Ahí está, efectivamente. No vale la pena recordar estas cosas, especialmente hemos pasado ya puentes y demás, y tenemos ya a lo mejor idea de ese tiempo de vacaciones en verano. Pues cuidado con estas cosas. Y nos vamos también con la Guardia Civil. En esta ocasión, esta semana se han preocupado muchísimo, hemos terminado la campaña de Semana Santa. Desgraciadamente, pues ha habido un pequeño aumento de los accidentes de tráfico. Se está detectando nuevamente, pues, hombre, el consumo de alcohol al volante, y entonces la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil de Tráfico, bueno, pues en su empeño, evidentemente, de recordarnos de los riesgos en la seguridad vial que nos puede provocar la ingesta de alcohol cuando salimos de viaje o cogemos el coche, pues han dado un poquito de hincapié de esta temática en sus redes sociales, ¿no? Tanto en X como en YouTube. En España se ha detectado este aumento de accidentes con víctimas. Al menos un conductor ha dado siempre positivo en los últimos 5 años. Entonces es un tema a tener en cuenta. Ya han hecho esta gráfica muy interesante, donde nos enseñan un poco, pues esos efectos del alcohol, que ya con 0,2, 0,5 pues ya hay un inicio de riesgo, se infravalora la velocidad, hay algún que otro problema de coordinación, hay una cierta tolerancia al riesgo. Cuando ya subimos a 0,8, pues es un riesgo ya alto, y hay una peor percepción de la distancia, hay más impulsividad, y hay una dificultad especial para ver la luz roja, que en la conducción es muy importante, ¿no? Si luego sigue hasta el 1,5, ya es una embriaguez importante y por tanto es una conducción peligrosa. Hay un deterioro de la atención y de los reflejos, problemas de coordinación, y además hay un elemento importante: es más fácil los deslumbramientos, y por tanto tener esa visión de túnel tan difícil a la hora de la conducción, ¿no? Y ya luego, si llegamos ya al 2,5, que es una embriaguez total, pues hay graves problemas de atención, pérdida de control, hay hasta la visión doble. Todos podemos entender un poco en esa embriaguez, pues lo peligroso que puede ser, pues tener un volante en la mano, ¿no? Y más de 3, bueno, pues ahí es triste. En fin, esperemos que nadie llegara a esa situación, porque
es un estado casi de inconsciencia, no hay reacción, no hay una pérdida total de reflejos, hay hasta situaciones de parálisis y estamos hablando ya de una posibilidad de entrar en coma, o sea, más de 3, que tener en cuenta que más de 4 gramos por litro en la sangre, pues ya es una posibilidad de entrar en coma etílico, ¿no? Con lo cual, pues hombre, ahí están los datos y especialmente que tengamos responsabilidad. Así que ahí está. Y luego también os he traído, estamos en plena feria de abril en Sevilla, y la Guardia Civil pues también pues nos ha querido dar algunos datos de su trabajo en eventos como este, ¿no? En el seguimiento que se está haciendo de todos los actos festivos, ¿no? De la feria, y nos lo cuentan así. Estamos realizando controles para realizar control de todos los alimentos que entran. Lo que realizamos en nuestra función básica es velar por la trazabilidad, que los productos tengan unas buenas condiciones higiénico-sanitarias y que el transporte sea el adecuado. En el caso de que estos alimentos no sean aptos para el consumo humano, se depositan para su destrucción a través de medios proporcionados por el Ayuntamiento de Sevilla, y se realiza esta destrucción para salvaguardar siempre la salubridad alimentaria dentro de la feria. Pues ahí está. De la feria. Se había quedado con la palabra en la boca. De la pues feria. Sí. Exacto. Importante porque más que nada se mueve muchísima gente, se come muchísimo, se bebe muchísimo en la Feria de Sevilla, como no. Y importante también que se tengan en cuenta estos controles, ¿no? Y bueno, y Lorenzo, si te parece, pasamos al ámbito de la transparencia y nos vamos con los compañeros de Cibio, donde ya sabéis que nos traen pues ciertas cuestiones importantes que salen en el Boletín Oficial del Estado. Y esta me parece muy interesante porque recoge una instrucción del Ministerio de Justicia que pone límite a algo que, en fin, de vez en cuando sale por ahí en medios de comunicación, como es la inscripción en el registro civil o en los registros consulares de niños nacidos en países extranjeros por vientre de alquiler. Sabéis que en algún momento, pues de vez en cuando salen estas prácticas, y podemos decir que a partir de ahora no se registrará automáticamente a esos menores como venía ocurriendo hasta ahora, para que no quedaran en un limbo legal, simplemente aportando documentación legal de otro país. Como bien dice el texto que ha salido en el BOE, en ningún caso se admitirá una certificación registral extranjera o la simple declaración acompañada de certificación médica relativa al nacimiento del menor, ni tampoco sentencia firme de las autoridades judiciales del país correspondiente. Además, las solicitudes pendientes a día de hoy no se practicarán. Las únicas vías para que se declare en estos casos la filiación, esto es que una persona o dos son los padres o madres de un menor, y son a partir de ahora las ordinarias o biológicamente por adopción, cuando se pruebe la existencia de un núcleo familiar con suficientes garantías. La instrucción además sustituye otras que ya teníamos de 2010 y 2019, que sí daban por válidas estas resoluciones judiciales extranjeras. La base de este cambio es la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2024, que rechazó la inscripción de un menor nacido en Texas, en Estados Unidos, por este procedimiento. Y la decisión judicial estableció que la sentencia norteamericana que aportaron y que establecía que eran los padres no es válida en España, donde es contraria al orden público, es decir, a la legislación española. Más que nada porque esta práctica, los vientres de alquiler, hay que recordar que en España está prohibida desde 2006. Y pese a ello, según ahí informó el propio Ministerio de Justicia, en 2024 pues hay 154 bebés nacidos por vientre de alquiler que se inscribieron en el registro gracias a estas resoluciones judiciales, que hasta ahora pues era, digamos, el camino a llevar, ¿no? O sea, había un vientre de alquiler, había un nacimiento en otro país, había
una resolución judicial de ese país y con eso, bueno, pues era el camino de atrás para al final dar esa afiliación. Así que, bueno, es un elemento más que se pone, por lo menos que se da claridad a partir de esa sentencia contraria del Tribunal Supremo. Así que una cosita más. Pues nos vamos a la a los datos. Sí, vamos a esos datos y contextos de esta semana. Os traigo dos gráficas importantes. Una que tiene que ver con las precipitaciones en España. Tenemos nuevos datos de lo acumulado desde octubre de 2024, cuando se inició el año hidrológico. Hemos tenido, la verdad que está siendo un año bastante lluvioso y tanto es así que, como podéis ver, bueno, pues vamos en ascenso, ¿no? Estamos a un 19% por encima del valor normal correspondiente a este periodo que llevamos, ¿no? Son cifras que nos la da la EMET y son esas precipitaciones acumuladas. Esperemos ahora que sigamos por ese camino, porque eso también significa pues que hídricamente pues podamos tener un verano un poquito tranquilo, que llevamos ya varios veranos con problemas de sequía. Bueno, pues a ver si siguen ese camino y podemos tener un veranito sin alertas, ¿no? Como podéis ver, la verdad que sí, que hay un aumento bastante importante y lo dicho, estamos a un 19%, o sea, 19 puntos por encima de los valores normales que se habían mantenido otros años. Y luego la otra gráfica, que en verdad no es una gráfica, bueno, sí, es una primera gráfica, que es el paro en España, es el dato que ha dado la EPA desde el Instituto Nacional de Estadística. Tenemos esos primeros datos de la evolución cuatrimestral. El número de parados en España es de 2.789.099 personas en este primer trimestre, enero, febrero y marzo de 2025, lo que supone un 7,46 respecto al trimestre anterior. Como podéis ver, hay una bajada, la tasa de paro se ha quedado en el 11,36 y por tanto, bueno, es una evolución bastante positiva, aunque, lo dicho, aún estamos en ese 11,36% de paro. Y la segunda gráfica, como os decía, no es una gráfica, es un mapa donde podemos ver estos datos, pero ya en el ámbito de las comunidades autónomas. A nivel general, podemos decir que según esta EPA, la última que tenemos, bueno, pues zonas como Extremadura y Andalucía están un poquito por encima de la media, y luego zonas especialmente del este, de Murcia, de la Comunidad Valenciana, de Baleares o las propias Canarias y Castilla-La Mancha, bueno, pues ahí tenemos está casi en la media nacional. El resto de comunidades, bueno, pues les ha ido un poquito mejor, pero bueno, ahí están esos datos. Vamos también a un tiempo ya de verano y por tanto de ese paro estacional o de esa contratación estacional en este caso, pero bueno, ahí están los datos y en los términos medios. Así que bueno, ojalá, especialmente en el ámbito del trabajo, que siga yendo bien, que eso interesa a todo el mundo para su vida digna. Y en el contexto, no hemos hablado, porque hay muchas cosas, pero Lorenzo, seguro que habéis escuchado esa OPA, esa oferta pública de adquisición por parte del BBVA sobre el Banco Sabadell, y nos trae ese contexto, nos lo explica muy bien Neutral. Ha hecho un esbozo muy interesante sobre qué es eso de la OPA, ¿no? La OPA, esa oferta pública de adquisición por parte de una entidad bancaria a otra, hay que decir que tiene que contar, está ya en el proceso de contar con el visto bueno del gobierno, es lo que marca la ley, para, especialmente en este caso, los gobiernos lo que se preocupan es que se evite concentraciones de poder y falta de competencias en el sector, porque en definitiva estamos hablando de una unificación de entidades, en este caso bancarias, ¿no? Este trámite, como novedad en esta ocasión, se va a iniciar con una consulta pública para conocer la opinión de empresarios, organizaciones y ciudadanos en general sobre la OPA,
Y así lo anunció el actual Ejecutivo en estos días, ¿no? Es un mecanismo que está contemplado por la ley y que es la primera vez que se va a poner en marcha. Mira que han habido otras veces otras OPAs y otras situaciones de oligopolio, pero no se había puesto en marcha. Bueno, pues en esta ocasión se va a poner por primera vez, ¿no? El contexto que podemos dar, pues que sepáis que la OPA, el BBVA, quiere comprar el Sabadell, pero la entidad con sede en Cataluña, esta última, pues ya rechazó desde el principio las condiciones de absorción, ¿no? De esta forma, el BBVA planteó ya en su momento negociar la compra del Sabadell directamente con los accionistas, lo que se conoce como una OPA hostil, ¿no? La operación cuenta en este momento, ya desde el día 30 de abril, con la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es el primero que tiene que dar informe, y ahora el Ejecutivo pues tiene 15 días hábiles para decidir si eleva esta operación al Consejo de Ministros y por tanto le da luz verde. Lo más interesante de esto, aparte de cómo vaya a salir el tema, bueno, pues sí, la consulta pública, que es una herramienta que se pone en marcha y que se puede poner en marcha legalmente para procesos de elaboración de leyes. Está dentro del ámbito de la transparencia. Acordaros alguna vez que hemos traído dentro del contexto temas relacionados con propuestas de ley, que puedes ir a la página web de transparencia y que puedes dar iniciativas y puedes hacer comentarios al articulado. Bueno, pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que es la primera vez que una operación como esta, una OPA, pues se le va a dar vía a la opinión tanto a nivel empresarial como de organizaciones, como ciudadanía, que especialmente será esos afectados, accionistas o clientes de la entidad bancaria, para que pues bueno, den su opinión y puedan pensar. Lo interesante de la consulta, pues son formularios con preguntas, un buzón para enviar la información. Está publicado en la web, en este caso, del Ministerio de Economía. Y el formulario estará disponible desde este martes pasado hasta 7 días hábiles, es decir, hasta el viernes 16 de mayo. Y bueno, ¿es vinculante? Bueno, la información recabada en esta consulta pública es secreta y no vinculante, pero sí será útil para la toma de decisiones sobre esta operación, ¿no? O sea que, en fin, ahí está. Vamos a ver el experimento, cómo sale, si la gente participa. Sí que es verdad que a nivel de asociaciones y organizaciones, pues sí que se ha hecho público que van a participar. Y bueno, veremos, a ver, es una medida más, ¿no? para ampliar esa participación de la ciudadanía en cosas tan importantes como esta, ¿no? Así que, bueno, veremos a ver, Lorenzo. Alfabetización mediática. Pues nos vamos a ir con Begoña Díaz, es psicóloga, doctora en Ciencias Cognitivas y del Lenguaje de la Universidad de Barcelona. Le he traído esta píldora de los compañeros de Learn2Check porque habla sobre las teorías de la conspiración, que siempre son tan atractivas y que desgraciadamente además tienen una facilidad de viralización en redes sociales increíble, ¿no? Y quería recordar un poco las manifestaciones que hacía Begoña Díaz sobre estas cuestiones y saber cómo podemos afrontar esto, ¿no? Y vamos a escucharla. Bueno, vamos a escucharla si el ordenador nos deja. Creo que... A ver, sí, ahora, dame ahí. Primero, con respeto. Nadie quiere estar equivocado.
¿no? Estas personas que tienen quizás estas creencias un poco conspiranoides, realmente no quieren hacer un daño, simplemente, ¿no?, se han creído ciertas teorías. Entonces siempre nos tenemos que acercar a los demás desde el respeto, sin decirles, estás equivocado, ¿no? Y nuestra única arma es ofrecerles la información real, pero aportando también la fuente. No podemos decir, yo creo, yo he oído, ¿no? Tenemos que decir, bueno, pues la Organización Mundial de la Salud, ese organismo, ¿no?, que vela por los intereses de toda la población mundial, ha dicho, ha recomendado tal cosa, ¿no? Haciendo siempre pues ese buen uso de la información que tenemos y de dónde la hemos sacado, porque si no acabamos entablando una discusión de yo creo, tú crees, y ahí no podemos, ¿no?, ganar en esa batalla. Siempre tenemos que informarnos bien, guardar bien esa información en nuestra memoria y aportarla en este tipo de debates. No podemos hablar de personas mentirosas, yo creo, sino momentos en los que alguien, por algún interés, lanza una mentira, ¿no? Pero ese interés que tenga la persona puede ser tan sencillo como querer llamar la atención a veces, ¿no? Otras veces detrás pues, hay intereses económicos, políticos. Es difícil encontrar una única explicación, pero siempre detrás de una mentira se busca un beneficio. Nuestra misión es ver un poquito más allá de la mentira y saber qué está consiguiendo esa persona teniendo nuestra atención y nuestro seguimiento. Normalmente, pues estas teorías, ¿no?, hacen un arraigo en nuestros miedos, en el no saber qué va a pasarnos, en no saber si vamos casi a sobrevivir. En este sentido, estamos en un momento de estrés en el que quizás no pensamos con total claridad porque estamos más en un estado en el que tenemos que luchar contra algo, ¿no?, en vez de estar en un estado más racional. Estas teorías de la conspiración pues, suelen salir, ¿no?, en esos momentos en el que hay un estrés un poco generalizado. Pero también tiene sentido, ¿no?, que triunfen estas teorías de la conspiración porque el ser humano al final lo que quiere es saber y conocer, ¿no? Somos una gran sociedad gracias a que sabemos muchas cosas. Y cuando no sabemos, ¿no?, siempre vamos a ir a buscar esa información, necesitamos conocer. Y en ese momento es donde, en la falta de explicaciones o de encontrar un sentido a lo que pasa, es cuando aparecen estas teorías y tienen un gran calado en la sociedad. Ahí estaba. Pues ahí estaba como la vida misma, tal cual. O sea, la reflexión es buenísima y bueno, ojalá entendamos que en nuestra mano también está el poder informarnos correctamente. Y nos vamos a las verificaciones, Lorenzo. Vamos a empezar en el ámbito de la salud porque es muy interesante lo que trae Maldita.es, que es precisamente la verificación de unas declaraciones que ya las hizo hace tiempo la Casa Blanca de Donald Trump, en concreto dirigiéndose hacia el Reino Unido y a la Unión Europea, donde se criticaba que sin base científica pues se restringían gravemente exportaciones estadounidenses de productos cárnicos y avícolas que eran seguros y de alta calidad. Y por eso era uno de los argumentos, acordaros, aunque ahora parece que los aranceles ya han pasado a la tercera preocupación, pues era uno de los argumentos que justificaban esa imposición de aranceles. Yo creo que todos nos acordaremos. Bueno, pues hay que decir algunas cosas, especialmente respecto a productos avícolas, tener en cuenta que en Estados Unidos lo que quieren exportar son pollos clorados, y tanto en Reino Unido como en la Unión Europea están prohibidos el pollo clorado, igual que la importación de carnes hormonadas, que son las que pueden importarse. Hay que decir qué es eso de los pollos clorados, ¿no? Después del sacrificio del animal en Estados Unidos se utilizan líquidos como el cloro para eliminar los posibles gérmenes presentes en la carne de pollo. Sí que es verdad que aunque la evaluación científica no considera que este uso del cloro suponga un riesgo para la salud, no están permitidos tanto en los países europeos como en Reino Unido, precisamente porque de alguna manera no se garantiza que todo el proceso
de nacimiento, de vida, de desarrollo de los animales sea el más correcto y el más estricto. De alguna manera, en Estados Unidos, bueno, se crían los animales porque de una manera o de otra no está regulado qué es lo que pueden comer, qué es lo que, cómo tienen que estar, porque luego utilizan ese clorado para eliminar posibles gérmenes. Bueno, pues es una manera que en el caso de Reino Unido y de la Unión Europea, pues sabéis que no, que se prefiere llevar un control desde el inicio, ¿no? de la producción animal, ¿no? Este proceso, precisamente de cloración, está prohibido en la Unión Europea desde 1997 y se permite en Estados Unidos, aunque se utiliza en menos del 5% de las plantas procesadoras, pero también, evidentemente, pues bueno, es un elemento que ellos lo entienden así, pero la verdad que no es lo más recomendable. Tener en cuenta también que la Unión Europea prefiere garantizar la higiene y salud animal como objetivo de la PAC, de esa política agraria común, durante todo el proceso de producción y así evitar ese tratamiento químico al final. Lo dicho, no es que no se quiera importar carne norteamericana, pero sí que es verdad que no cumple, en este caso, en estos productos en concreto, pues no cumplen la normativa que hay en este momento. Aunque no, por ejemplo, en temas de pollos o aves de corral, pues lo dicho, no entra ni uno norteamericana, sí que es verdad de todas formas que España importó de Estados Unidos más de 90.000 kilos de carne y despojos durante este año anterior, pero efectivamente que no han sido tratados con esa cloración, ¿no? Y por tanto, pues tampoco, es un motivo para el gobierno norteamericano de decir que no queremos comer su carne, sino que ese tipo de carne no puede entrar en estos países. De hecho, muchas veces se puede encontrar fácilmente en supermercados. Claro, ¿sabes? O sea, pero claro, lo que no puede ser es que hayan sido tratados con cloración. Claro. Inviable, porque no pueden entrar. O sea, está prohibido, tanto en la Unión Europea como en Reino Unido. Así que, bueno, de todas formas, Donald Trump siempre tendrá un motivo para estar enfadado, pobre. Tampoco, si no se lo inventa, tampoco es que claro. La fiabilidad y Donald Trump no pueden ir en la misma frase. Bueno, mira, es inviable. Bueno, ya sabéis que se ha hecho viral gracias a la IA, que, hombre, que a Trump le hubiera gustado ser papa también, ¿no? Y que es verdad, es una foto, o sea, es una foto que subió el propio Donald Trump y además la página de la Casa Blanca también la subió. O sea, y también le hubiera gustado para más cachondeo. Ser Darth Vader, que también subió la foto de él siendo también. Darth Vader. Ya, es lo que yo le dije yo a Elena. Está muy gracioso, pero si las circunstancias fueran otras. No está el horno para esas gilipolleces. Exactamente. El país teóricamente más importante del mundo. ¿O qué quieres decir? Ahí es. Pero no, la verdad que son tiempos, como decía la doctora antes, de gran incertidumbre y claro, con todos los tiempos con cierta incertidumbre, pues la verdad que siempre sale el gracioso de turno, siempre tenemos que tener alguno y en este caso es él. En fin, bueno, vamos al ámbito de la política y os traigo algo que nuevamente se ha hecho viral, parece mentira. Es una fotografía en blanco y negro que muestra a varios militares y en su contexto o en su descontexto señalan en un recuadro que es el abuelo de Pedro Sánchez, a quien identifica como un legionario, apodado el Carnicero. Hay que decir que este legionario señalado, pues no es, de entrada no tiene ningún parentesco con Pedro Sánchez. Aunque digan que
se llama Antonio Castejón Espinosa, amigo y camarada de Queipo de Llano. Bueno, pues no es el abuelo de Pedro Sánchez Castejón, no se llama así. En este caso, verifica Radio Televisión Española, haciendo una búsqueda inversa, encuentra además esta instantánea que fue publicada en el diario ABC de Sevilla, y podemos hacer una búsqueda avanzada y nos encontramos con el nombre de este militar, que además nos sale también en una esquela publicada en 1979, en la que se informa del fallecimiento de este teniente coronel. Hace referencia a sus 2 hijos, Manuel, Antonio y Mercedes. Y bueno, para más datos, pues la madre del actual presidente pues no se llama Mercedes, en concreto se llama Magdalena. Y en un artículo publicado por el diario murciano La Verdad, en 2018, se señala además, y eso sí como un dato real, que el abuelo materno de Pedro Sánchez se llamaba Mateo Pérez Castejón y que era comerciante, o sea, nada más. Hay que decir también que es por eso os decía que vuelve otra vez en marcha el bulo. Este bulo pues no es nuevo, lleva circulando desde 2015, se difundía la misma idea junto a otra fotografía del mismo legionario, que ya fue en su momento desmentido, y también se detectó otro mensaje falso que compartía la misma instantánea que ha salido ahora nuevamente y se le atribuía erróneamente con el nombre de Antonio Pérez Castejón. No se llama así, es Antonio Castejón Espinosa, el pobre señor, que en paz descanse, que fue capitán general de la segunda región de Andalucía, que, ojo, recibió en 1961 por parte del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla una medalla de oro, y que 52 años después fue retirada precisamente pues bueno, por alguna relación con su actividad militar en la Guerra Civil, donde bueno, parece ser que fue responsable de alguna columna militar donde pues pasó a cuchillo a muchas víctimas, ¿no? De la zona de Triana, de San Julián. Así que lo dicho, no es el abuelo del actual presidente del gobierno. Y aunque lo fuera, ¿qué problema hay? O sea, anda que no hay familias que el padre es un cabrón y los hijos son súper buena persona, o que son de un equipo político y otros de otro, o unos del Barça y otros del Madrid. O sea, uno no tiene que acarrear con las cosas que hagan sus padres. Con las medallitas de los antepasados, efectivamente. Claro, no, pero bueno, en tal caso, lo más importante, no es verdad, no es cierto. Ese señor señalado ahí, nuevamente, aunque haya salido 10 años después otra vez el mismo bulo, pues no es verdad. O sea, que eso era para celebrar el 10º aniversario. Efectivamente. Nos vamos también con otro. Vamos a verificar otro que nos trae de la mano de Neutral. En este caso se ha movido además por X, por Facebook, por Instagram. Es una imagen de una pancarta en la entrada de un edificio en la que se lee: aquí vive la que dejó morir a tu abuelo, junto a mensajes que aseguran que ha sido colocado por colectivos de izquierdas, ¿no? En concreto en la casa donde vive actualmente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué hay que decir? Bueno, pues que es falso. Este montaje es falso. Las primeras publicaciones, si hacemos una búsqueda inversa, nos conducen a una cuenta parodia de X en febrero de 2025. Una de las publicaciones que aparece y que contiene la imagen de la pancarta suplanta la cuenta además de Ayuso, que también ya sabéis que hay cuentas fake en X, ¿no? Y en la descripción de ese perfil falso se lee que se trata también eso, de una cuenta fake. Además, revisando publicaciones se puede comprobar que suele compartir parodias o memes relacionados con la presidenta madrileña. Otro de los posts que se muestra en esa búsqueda inversa que realiza Neutral simula ser además el periódico digital de Objective, pero se trata de otra cuenta parodia, como se indica también en la descripción del perfil. Es decir, algo que se ha hecho viral a partir de diferentes cuentas
que se dedica más al cachondeo y estas cosas, y nada más. Y no es real que se haya colgado esa pancarta. Hay que decir que es verdad que hace unos meses sabéis que bueno, sí que ciertos partidos políticos sí que desplegaron pancartas en algunos barrios madrileños sobre, desgraciadamente, el problema que hubo durante la COVID-19 y los protocolos que se aplicaron en esa comunidad autónoma, donde se podía leer: mi familia murió, la tuya se forró, bueno, cosas de estas, pero lo dicho, no en concreto en donde vive actualmente la presidenta de la Comunidad de Madrid, así que no es verdad. Pues sigamos con la siguiente. Nos vamos a la política internacional. Es interesante porque esta nos lo trae F Verifica, porque se ha hecho viral en redes sociales que aseguran que la primera mujer que alcanza la presidencia en Namibia, Netumbo Nandi, ha ordenado la expulsión del país de 500 norteamericanos en represalia por la política de deportaciones emprendida por Donald Trump, ¿no? En las publicaciones en redes sociales se puede leer, junto a retratos de los dos mandatarios, pues cosas como: la primera presidenta ordenó la deportación de 500 estadounidenses en respuesta a las operaciones de deportación de Trump dirigidas principalmente a africanos. Bueno, hay que decir, como bien recoge F Verifica, que el gobierno de Namibia ha desmentido en un comunicado que haya ordenado la expulsión de 500 norteamericanos. Desde el 1 de abril el país, eso sí, exige visado a ciudadanos de 33 países, entre ellos Estados Unidos, para ingresar en Namibia, ¿no? Y es una medida que se tomó meses antes de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca. Si hacemos una búsqueda en internet de noticias relacionadas con la supuesta expulsión, nos lleva un comunicado de prensa de la presidencia de Namibia, y donde además se desmiente eso, que se haya ordenado deportaciones. Lo que sí que es cierto es que en julio de 2024 se ha revocado la exención de visado a 33 países, como os decía. Está incluido Estados Unidos, pero también está incluida España, ¿eh? Y es una medida, bueno, pues que han querido tomar respecto a la entrada y salida de personas en este país, ¿no? Especialmente tiene más que ver con la entrada por turismo a este país, ¿no?, africano. Pero bueno, lo dicho, no tiene que ver nada solamente por una acción en contra de Estados Unidos, sino que, lo dicho, hay 33 países que se han visto afectados por esta medida del visado, incluida España, Francia, Alemania, Islandia, Italia, Países Bajos, Turkmenistán, Bielorrusia, o sea, hasta 33. Pero lo dicho, no tiene nada que ver ni con deportaciones. Que Europa también ha puesto visado a un montón de países que no lo tenían. Eso ha sido hace poco. Claro. Por eso, que al final, ya sabéis, los bulos siempre tienen algo, vamos a ver, un contexto de realidad, pero luego lo malo es que evidentemente se descontextualiza para contar lo que no es, ¿no? Así que bueno, ahí está. Vamos al siguiente. Y pues nos vamos hasta el odio y la xenofobia. Rápidamente, se ha difundido un vídeo de un supuesto mercado ubicado en un país árabe. Se ha movido especialmente en TikTok y luego ya ha saltado a X y a Facebook, en el que dicen que se venden mujeres esclavas. En el fragmento que se observa, se ve a una multitud de personas agachadas a quien no se les ve el rostro, envueltas en una especie de mantas blancas, ¿no?, con otros individuos alrededor, observando la escena. Bueno, pues si hacemos una búsqueda inversa de estas imágenes, nos llevan hasta un artículo del medio de verificación indio, que el año pasado lo trajimos hasta aquí, que es Factly, que forma parte de la red internacional de verificadores, y determina que las imágenes que se grabaron fue durante un rito religioso llamado Ndut, que celebra la comunidad Serer, un grupo étnico con presencia en Senegal, en Gambia y en Mauritania. Y se trata de un rito de iniciación que simboliza el paso de la infancia a la vida adulta. A los niños se les circuncida, normalmente a la edad de 13 años, mientras que a las niñas
reciben un tatuaje en las encías. No sé qué es peor, decir, nada que ver ni con... Ya te lo digo, ¿no? A mí me da un poco eso, pero bueno, es lo que hay. Pero a mí me ha dado, cuando lo he visto, digo, ostras. Pero bueno, lo dicho, no están vendiendo a mujeres, ni a esclavas, ni nada. Pues eso, es un rito de iniciación en estas zonas y no tiene nada que ver ni con venta, ni de compras, ni de nada. Sara, ¿nos vamos a seguridad o al fact-checking? Faltan 10 minutos. Pues nos vamos al fact-checking porque los tenemos ahí en fin, muy preocupados. Exactamente, que la otra vez ya y no puede ser. Vamos a empezar con Isabel Rodríguez, la ministra de Vivienda, que dijo que en un acto que por primera vez por el pasado año 2024 que en España se construyó más vivienda que nuevos hogares se crearon. Bueno, esta la verdad que lo quería traer porque hay que decir que la afirmación de la ministra de Vivienda es verdad. De acuerdo con los datos apuntados por Neutral, siendo además datos con cifras, es verdad. Entre enero de 2024 y enero de 2025, que es el periodo que usa de referencia a la ministra, se crearon 111.548 hogares nuevos, según la estadística de población del INE, y se crearon 127.721 viviendas. Son viviendas de obra nueva, que podemos ver los datos en la propia web del Ministerio, con lo cual, pues sí, hay una diferencia de 16.173 viviendas que están por encima del número de hogares creados. Solo hay un pero, porque Neutral siempre les gusta ahí mirar hasta que me parece perfecto, que sí que a lo mejor la ministra, hombre, es una buena noticia, no está nada mal, pero hay un pequeño matiz. Si se refiere al inicio, creación de viviendas, sea libre o protegida, pues hombre, si fuera solamente protegida, los datos no darían, pero si unificamos los dos, que yo creo que es a lo que se referiría Isabel Rodríguez, pues sí, los datos corresponden y da la confirmación de lo dicho por la ministra. Así que por una vez, le vamos a dar un verdadero. Bueno, que no se acostumbre. Esperemos que sigan por este camino todos. Que luego se digo. Y nos vamos nos vamos con Beatriz Fanjul, la diputada del Partido Popular, que afirmó el 27 de marzo en una entrevista radiofónica que la ley de vivienda actual perjudica la oferta y lo que está haciendo es que se suban los precios, lo que provoca que mucha gente no quiera poner en alquiler sus propias casas. Bueno, si bien es cierto que la oferta se está reduciendo, porque nos imaginamos, en este caso Neutral se imagina que se está refiriendo a Cataluña, porque es diputada por Cataluña. Si bien es cierto que la oferta se está reduciendo, en Cataluña el precio medio del alquiler se ha contenido en las zonas tensionadas de dicha comunidad, al mismo tiempo que sufre un aumento generalizado en el resto de España. Eso es una realidad, es un hecho constatado. Según los últimos datos de la Generalitat de Cataluña, el precio medio del alquiler ha bajado un 6,4% en Barcelona y un 3,7% en el conjunto de zonas tensionadas. Por tanto, la afirmación de Fanjul sería un poco engañosa, ya que aunque la oferta de pisos en alquiler sí se ha reducido, hay menos pisos en alquiler. Lo que sí que es verdad también es que los precios medios de las zonas de Cataluña en las que se aplica la ley de vivienda, la nueva ley de vivienda, se ha contenido en un contexto de aumento en el resto de España. Así que se lo vamos a poner de engañosillo, a ver si la próxima vez afina un poquito más. Pedro Sánchez. Y nos vamos con Pedro Sánchez. A raíz del apagón general del lunes pasado, que sabéis que se viralizó en redes sociales y en medios de comunicación una intervención de Pedro Sánchez en el Senado donde aseguraba que España no tendrá ni cortes eléctricos ni racionamiento de bombonas de butano. Bueno, vamos a contextualizar. Pedro Sánchez hizo estas declaraciones en 2022
cuando hablaba de impulsar medidas para la mejora de la eficiencia energética en España ante el posible corte de suministro de gas ruso que se podía dar en Europa a causa, acordaros, de la guerra de Ucrania, ¿no? El vídeo viral de las declaraciones, es cierto, eso sí que lo dijo, pero no se estaba refiriendo a un tema general, sino a un tema en concreto de posibles cortes eléctricos o de racionamiento de bombonas de butano por el tema de la guerra con Ucrania. Por tanto, no es cierto, no es verdad que Sánchez dijera que nunca iba a haber ningún apagón en España, sino que no íbamos a tener problemas de energía a causa de el tema de la guerra de Ucrania. Por tanto, es falso que Pedro Sánchez dijera que nunca iba a haber un apagón. Lo dicho, se ha movido mucho en redes sociales y lo peor de todo, se ha movido también en medios de comunicación. Y terminamos con Alvise. Se acabó la fiesta. Bueno, tras el apagón del 28 de abril, también ya sabéis que el eurodiputado publica mucho en Telegram, tiene su control específico en su cuenta. Y el mismo día, ese 28 de abril, a las 21:21, dijo que el gobierno explica también que el gran apagón ha sido por una vibración atmosférica inducida. Eso lo puso él en su cuenta. Bueno, pues hay que decir que ningún miembro del Ejecutivo ha hecho dicha afirmación. En las ruedas de prensa del presidente del gobierno, en cualquiera de las tres que hizo, ya dijo en su momento que se desconocía las causas del incidente y nunca puntualizó una causa como esa. Aunque aseguró evidentemente que no se descartaba ninguna hipótesis, evidentemente no citó ni habló de vibraciones atmosféricas. La Agencia Estatal de Meteorología publicó el 29 de abril que en el día anterior no se detectó en España ningún fenómeno meteorológico o atmosférico. Y también es verdad que una agencia de noticias, Reuters, atribuyó el apagón en un primer momento a un fenómeno atmosférico raro, porque es lo que en ese momento parece que había dicho la Red Energética Nacional de Portugal, la REN, que además salió enseguida a desmentir esa afirmación y por tanto Reuters además lo quitó directamente de su libro de teletipos, ¿no? Este medio hizo esa retirada de la noticia, Reuters lo hizo a las 19:25, 2 horas antes del mensaje de Alvise Pérez, con lo cual tampoco hay un error como tal. Alvise Pérez prefirió una vez más pues mentir, a pesar de que otros medios y otras instituciones habían negado esa información, así que es mentira. Bueno, pues Sara, muchas gracias, como siempre, ha sido un placer, apurando hasta el último segundo, y bueno, y quedan cosas en el tintero, pero ya no nos da tiempo. Muchas gracias, Sara, como siempre, hasta la semana que viene. Efectivamente. La semana que viene mucho más. Como siempre, un placer, Lorenzo. Se os quiere. Besiños. Bueno, que supongo que la semana que viene ya tendremos papa cuando volvamos. Espero que sea el único evento. Sí, sí. El único evento que haya durante toda la semana así histórico, que ya basta de eventos. Chao. Sí puede ser, sí, Lorenzo. Favor, venga, besiños. Chao, hasta el miércoles. Chao. Buenas noches. Chao.